Estimados alumnos de contabilidad, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hacer algunos comentarios acerca de las consideraciones legales referentes al salario de los trabajadores. Estos comentarios y apreciaciones las haremos a partir de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, cuya regulación sobre el salario comienza en el artículo 82, el cual estamos proyectando en este momento. Pues bien, se considera legalmente que el salario es la retribución que se debe pagar por parte del patrón al trabajador en compensación por el trabajo realizado. A través de la historia de la humanidad, cuando nos remontamos a los orígenes de las actividades que pudiéramos considerar trabajo, estas estaban destinadas, allá en la antigüedad, insisto, solamente para los esclavos que realizaban las labores más pesadas, más complicadas. En muchas civilizaciones, las normas antiguas, incluso el derecho de gentes, que es antecedente del derecho internacional, justificaban e incluso aprobaban la existencia de la esclavitud como una forma de desarrollar el trabajo por parte de ciertos grupos humanos, especialmente por los prisioneros de guerra y los habitantes de los pueblos considerados como enemigos de la nación de la que se tratara, en todo caso. También desde un punto de vista histórico, en la visión cultural judeo-cristiana, de la cual somos indirectamente herederos, el trabajo incluso es concebido como una consecuencia del pecado original para la especie humana, como un castigo divino. Hay un pasaje bíblico en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, donde el Creador le dice al primer hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y desde esa consideración, la especie humana, en la tradición judeo-cristiana, está considerada pues como una especie destinada a tener, dentro de los pesos y sufrimientos de la vida, que desempeñar también una actividad laboral para ganarse su sustento de manera honrada, de manera lícita. En la Edad Media, por ejemplo, el trabajo era considerado en un concepto de servidumbre y su determinación obedecía a la existencia de castas o de clases sociales en las antiguas sociedades de los primeros reinos de Europa. Así pues, había un grupo de personas en la sociedad que se llamaban señores feudales, que eran los dueños de grandes extensiones de tierra, y en una especie de figura jurídica se consideraba a los siervos como un cierto accesorio de esas tierras, las cuales no podían abandonar sin el consentimiento del amo, y estaban forzados a trabajarlas, a hacerlas producir, para pagar con el fruto de ese trabajo, una parte en especie y una parte en dinero, los impuestos que la corona señalaba tanto para los trabajadores como para los señores feudales. Conforme van pasando los siglos, evidentemente esta visión se va transformando y entonces el trabajo empieza a considerarse como una actividad que está sujeta a la regulación del derecho y que además también implica la existencia o el reconocimiento de derechos y obligaciones recíprocos entre el que realiza el trabajo y el que se beneficia de él, esto es, entre los patrones y los trabajadores. En el
el siglo XX, a principios del siglo XX, en el caso de México, tuvimos un movimiento social muy importante que fue la Revolución Mexicana, que comienza en 1910, inmediatamente después de un periodo muy complicado de nuestra historia, que fue el Porfiriato, un gobierno de más de 3 décadas, encabezado por un personaje no ajeno a polémicas, que es don Porfirio Díaz. Y en este periodo del Porfiriato se cometieron muchas injusticias o se agudizaron muchas otras que ya se venían arrastrando desde los inicios del periodo independiente o inclusive desde la época colonial o del virreinato e incluso también en algunos casos desde la época prehispánica, donde también había una sociedad estratificada, una sociedad dividida en castas o en grupos de diversa condición económica, social, jurídica, etcétera. Pero en el porfiriato, esos abusos, esas arbitrariedades, van a generar que una de las principales banderas de lucha en la Revolución Mexicana fuera la justicia social, de tal suerte que cuando surge el fruto jurídico, el fruto formal de la Revolución Mexicana, que es la Constitución de 1917, en ella se van a plasmar muchos de los objetivos, de los anhelos, de las justas exigencias de las facciones revolucionarias, entre ellas los primeros derechos laborales consagrados y reconocidos en las leyes mexicanas. Cabe decir que posteriormente el artículo 123 constitucional, que es el precepto donde se rescataron y consagraron estas exigencias en torno al derecho del trabajo, fue reglamentado mediante una ley que hoy conocemos como Ley Federal del Trabajo. La primera que existió fue en la década de 1930, la segunda en el año de 1970, que actualmente sigue vigente, aunque obviamente ya con muchas reformas, pero esta expresión jurídica del derecho mexicano del trabajo es una expresión en donde se van a retratar muchos anhelos de justicia social y el reconocimiento también de muchos derechos, ciertamente para la clase patronal, pero de manera muy especial para la clase trabajadora, que era el eslabón más débil de las relaciones de trabajo. Y una de estas figuras jurídicas que se reconocen, que se consagran y se protegen de manera muy importante es el salario. El salario entonces se entiende, como dijimos, como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador a cambio de su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, dice la Ley Federal del Trabajo. Cuando hablamos por unidad de tiempo, esto implica que hay ciertas relaciones de trabajo y más en una época como la que vivimos actualmente, en donde hay mucha flexibilidad laboral por la diversidad de empleos y de actividades y de necesidades que se conjugan en la dinámica de relación social, pues habrá entonces trabajos donde el salario se fije por unidad de tiempo, es decir, por horas, por jornada, pero también hay salarios que se pueden fijar por unidad de obra. Es decir, algunos trabajadores pueden cobrar en relación con el número de rejas o cajas de una fruta que corten en una actividad de trabajo de campo, por ejemplo. Habrá también trabajo a comisión, donde a un vendedor le paguen un cierto porcentaje de cada venta que realice. Habrá también salario que pueda fijarse a precio alzado. Es decir,
a precio específico, por día o por semana, por quincena, o de cualquier otra manera, deja esta hipótesis abierta a la ley. ¿Cuándo vamos a encontrarnos con situaciones como esa, donde se puede aplicar la regla de que el salario se fije de cualquier otra manera? Pues vamos a pensar, por ejemplo, en la industria del autotransporte. A ciertos choferes de líneas de autobuses, de transporte de pasajeros, se les puede pagar, por ejemplo, el salario todo o en parte por kilómetro recorrido, por el número de viajes o de corridas realizadas, y esos pudieran ser algunos ejemplos, pero la verdad es que la diversidad, la riqueza, la variedad de trabajos que se pueden desempeñar permiten pues que tengamos muchísimas situaciones en la vida real diversas que pueden encajar en esta descripción legal. Vamos a avanzar con algunas de estas diapositivas. Ahora bien, el salario también puede clasificarse en diversas especies o modalidades. Por ejemplo, podemos hablar de salario base. El salario base tiene una gran aplicación en el campo profesional donde ustedes van a incursionar, porque el salario base sirve como referencia para que con base en él se calculen, por ejemplo, los pagos y las aportaciones en materia de seguridad social o ciertas indemnizaciones o ciertos impuestos. Normalmente en la nómina de los trabajadores se desglosa cuál es un salario base y qué otros elementos se agregan para complementar junto con él otra figura que se llama salario integrado. Este concepto de salario integrado está regulado en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que estamos proyectando aquí en esta pantalla, y la norma mencionada señala que el salario se integra, aquí es cuando hablamos de integrado, con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, lo que pudiéramos llamar el salario base, pero además gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador como retribución directa por el trabajo realizado. En este sentido, es importante saber que el concepto de salario integrado es fundamental y es muy necesario que lo entendamos y que sepamos manejar, porque con base en el salario integrado se van a calcular las indemnizaciones derivadas de la existencia de algún conflicto laboral, de alguna sentencia o resolución, o las que tengan que ver en un momento dado con la terminación de una relación de trabajo. Por lo tanto, pues, hay casos muy particulares en donde será muy sencillo calcular el salario diario de un trabajador, incluso en el acto que da origen a la relación de trabajo, llámese contrato individual, contrato colectivo o de cualquier otra manera. Suele especificarse que al trabajador se le pagará por concepto de salario la cantidad diaria, por decir algo, de 200 pesos. Y entonces llega a la conclusión de la semana y por los 7 días, incluido el séptimo día, que es el de descanso, pues la suma es fácil de calcular. 1,400 pesos o por quincena, 15 días a razón de 200 pesos de salario diario, pues entonces el monto nos arrojará una suma de 3,000 pesos. Ahí es fácil de calcular, de hecho ya está determinado específicamente en cantidad. Pero también habrá casos donde algunos trabajadores que laboren en algún centro de trabajo donde se les paguen algunas otras percepciones variables,
como primas, comisiones, propinas o cualquier otra percepción que reciban. Por ejemplo, en una semana puede ser que gane 2,000 pesos, pero en otra ganó 2,200, en otra ganó 2,400 y en otra ganó 1,800. Entonces, aquí la forma de calcular el salario integrado promedio es considerar un mes completo con todos los ingresos que tuvo y dividirlo entonces entre 30, que son los 30 días que la Ley Federal del Trabajo considera como referencia para el cálculo de las percepciones de un mes. Y entonces, si por ejemplo ese promedio al día arroja una suma de 285 pesos, por decir una cantidad hipotética, pues entonces ese será el salario integrado y ese será el que se tome como referencia para el cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores. Solamente cuando la cantidad resultante como salario integrado rebase el equivalente a 2 veces el monto del salario mínimo general, entonces se tomarán 2 salarios mínimos como referencia para el cálculo de las indemnizaciones, como por ejemplo cuando es el caso de que se tenga que pagar una prima de antigüedad o una indemnización de 3 meses de salario en caso de un despido injustificado de los trabajadores. Ahora bien, retornando al salario, pues el salario por disposición de la ley debe ser remunerador. Remunerador significa que el monto económico que importa el salario sea proporcional, por ejemplo, al esfuerzo, a la capacidad, a la preparación, a la intensidad con que se realiza el trabajo, al conjunto de competencias que se le exigen al trabajador para colocarlo en ese puesto. Habrá ocasiones en que vamos a encontrarnos en una misma fuente de trabajo con diversas categorías de trabajadores en relación con que unos pueden ser trabajadores obreros, trabajadores de actividades manuales, pero también habrá trabajadores técnicos, otros que realicen funciones profesionales, y entonces a cada categoría se le va a exigir una diferente preparación o capacitación, o incluso se le va a imponer una distinta jornada. Y para cada una de estas actividades se tiene que considerar que lo que el trabajador reciba como salario debe ser remunerador, debe ser un salario decoroso, justo y proporcional a la intensidad, al esfuerzo y a la preparación que se le exija a cambio. Pero también hay un principio que no debemos de perder de vista, que es el principio de igualdad sustantiva en el trabajo, que de entrada nos dice que si tenemos trabajadores varones y mujeres que realizan en las mismas condiciones la misma función, pues deben tener salario igual entre ellos. Asimismo, todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de cualquier circunstancia, que realicen la misma actividad, las mismas funciones en el mismo horario, entonces también deben tener una remuneración igual entre ellos, salvo aquellos casos donde también existan primas o bonos de antigüedad. Por ejemplo, hay lugares donde se les pagan quinquenios y entonces van adquiriendo una categoría diversa. Pero salvo esas reglas, a trabajo igual siempre debe corresponder salario igual. Ahora bien, una de las consecuencias que se generan por el transcurso de un año por los salarios percibidos para el trabajador es el derecho a cobrar un aguinaldo, una compensación especial que se paga con motivos de las fiestas navideñas y de fin de año, que tiene como finalidad que el trabajador o trabajadora pueda realizar esos gastos extraordinarios de ese periodo del año sin ver en riesgo sus posibilidades de subsistencia.
El aguinaldo puede pactarse entre el trabajador y el patrón en el acto que dé origen a la relación de trabajo. Sin embargo, para proteger la justicia social, la Ley Federal del Trabajo establece un tope mínimo y señala que el aguinaldo debe ser para un trabajador que ha laborado un año completo por lo menos de 15 días de salario, su equivalente. Ahora, en caso de que el trabajador no haya laborado el año completo, ya sea porque se retiró antes de tiempo o porque es un trabajador de reciente ingreso y todavía está en activo, se le tiene que pagar la parte proporcional en cuanto a los meses completos o en cuanto a los días laborados del año. ¿Cómo se calcula el pago del aguinaldo en parte proporcional? Si, por ejemplo, el trabajador laboró 4 meses de los 12 que tiene el año, pues entonces en una regla de 3 simple vamos a calcular, si por ejemplo el salario diario era de 200 pesos y si hubiese laborado el año completo le corresponderían 3,000 pesos equivalentes a 15 días, pero laboró solamente 4 meses, entonces vamos a hacer una regla de 3 y calcular 4/12 de esos 3,000 pesos, que sería la cantidad de 1,200 pesos en este caso. Perdón, no sé si me equivoque, ¿no? Pero habría que calcular 4/12 de los 3,000. Ahorita no tengo calculadora para hacer la operación rápida, pero sí, más o menos creo que estaríamos hablando de una cantidad aproximada así, más o menos. 4/12, una tercera parte, 1,000 pesos. 1,000 pesos en números redondos. Ahora, si no fuese en meses completos, sino en una cierta cantidad de días, hay que considerar una regla. La Ley Federal del Trabajo considera un mes natural como un periodo de 30 días. Entonces, si el año tiene 12 meses y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, un mes tiene una consideración como un periodo de 30 días naturales, entonces habría que entender no un año de 365 días, sino de 360, que es lo que resulta de multiplicar los 30 días, que se consideran un mes en la Ley Federal del Trabajo, por 12 meses que tiene el año. Y entonces esa cantidad de 360 días será considerada la cantidad total de días del año, no los 365. Y si el trabajador, por ejemplo, laboró 100 días, pues entonces se tendrá que sacar una fracción de 100 entre 360 multiplicado por los 15 días que le correspondería si hubiera trabajado el salario el año completo, y entonces el monto resultante o la cantidad resultante sería la parte proporcional de aguinaldo que se le tiene que pagar. Esos serían los modos de calcular esas proporciones. Ahora, en una relación de trabajo, pues el trabajador y el patrón, en un contrato individual o en un contrato colectivo, si estipulan que el trabajador va a ganar un aguinaldo mayor a este mínimo que marca la ley, es perfectamente válido. Si en una fuente de trabajo se establece que el aguinaldo será de 30 días de salario, entonces esa cantidad tendrá que ser tomada como referencia también para calcular la parte proporcional de los trabajadores que no tengan un año de servicios. Otro punto importante respecto del aguinaldo tiene que ver con el límite legal para su pago que establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que deberá realizarse antes del día 20 de diciembre del año que corresponda. Chequen muy bien una cosa. La ley no dice el 20, dice antes del 20 de diciembre. Entonces, tenemos que hacer una interpretación legal y esta interpretación nos arroja
hecho de que si es antes del 20, entonces tiene que ser el 19 a más tardar. La fecha límite, la fecha legal para pagar entonces el aguinaldo será el día 19 de diciembre, incluso a las 11 de la noche con 59 minutos, pero que no llegue al día 20, porque está esa expresión antes y se refiere entonces que debe ser previo a la llegada de ese día. Los plazos para el pago del salario nunca deben ser mayores de una semana para trabajadores de labores manuales y de 15 días para los demás trabajadores, es decir, trabajadores técnicos o trabajadores profesionales. El artículo 89 nos presenta algunas otras reglas para el cálculo de las indemnizaciones en relación pues con el salario integrado de los trabajadores. Hay otro concepto que tiene que ver con el salario, que es el salario mínimo, establecido como un tope inferior para proteger a la clase trabajadora, en el sentido de que en ninguna actividad se debe percibir una remuneración menor que aquella que la ley marque como el salario mínimo. Existe un salario mínimo general que cada año se fija por una comisión tripartita, es decir, integrada por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones, y que actualmente el salario mínimo general en la República Mexicana, en la mayor parte del país, incluido nuestro estado, es aproximadamente de 140 pesos, pero en las zonas fronterizas el salario mínimo se incrementa considerablemente porque debe equipararse al nivel de vida de las zonas del vecino país del norte, especialmente en la frontera pues con los Estados Unidos. Se entiende como salario mínimo entonces la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo, de acuerdo a la ley, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Esto implica, pues, que a una familia de un trabajador el salario le debe de ajustar no solamente para comer, sino también para ocuparse de la educación de los hijos, de los gastos incluso de recreación y todos aquellos pues que le den a la familia un nivel de vida decoroso. Por lo tanto, si consideramos las cantidades actuales de los salarios mínimos en México, pues al menos desde un punto de vista legal y material, pienso que estamos muy lejos de que estos objetivos se logren. Les comentaba, los salarios mínimos se van a fijar por una comisión tripartita que está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, y además la Ley Federal del Trabajo contempla una serie de normas en los artículos subsecuentes que se consideran normas protectoras del salario para efecto de que el trabajador pueda disponer con libertad y con seguridad de ese fruto de su esfuerzo, de su trabajo, que además de todo se considera pues como un derecho y como un deber social. Existen simplemente algunas excepciones a esta protección casi absoluta a la libre disposición del trabajo por parte del salario, perdón, por parte del trabajador, y es el caso, por ejemplo, de los descuentos por concepto de salarios, de abonos a Infonavit, por ejemplo, y en otro caso también la cuestión de las pensiones alimenticias, que respecto de ellas, a favor de los hijos o de los padres o ascendientes o del cónyuge del trabajador, allí sí se podrán realizar descuentos por parte del patrón, previa orden
judicial por escrito que indique el porcentaje o cantidad a descontar y las personas a quienes se les debe de hacer entrega o poner a disposición esa parte que se le descuente por concepto, insisto, de pensión alimenticia. El salario deberá pagarse en efectivo, en moneda nacional de curso legal, en el lugar del trabajo, durante la jornada laboral o inmediatamente después de concluida esta, y excepcionalmente, previo acuerdo entre patrón y trabajador, pues también se podrá hacer mediante depósito en una tarjeta, en una cuenta bancaria, siempre y cuando se le proporcionen al trabajador las facilidades para que pueda disponer libremente de esos depósitos, y los gastos necesarios para estos fines tendrán que ser naturalmente cubiertos por parte del patrón. Cabe decir que si hubiera una oposición por parte de un trabajador justificada para no recibir el salario de esta manera, entonces se le tendría que pagar en efectivo, en moneda de curso legal, en el lugar del trabajo al concluir la jornada de la fecha en que se debe pagar el salario, ya sea de la semana, de la catorcena o de la quincena. Pues estas son algunas consideraciones importantes acerca del salario. Espero que sean para ustedes de utilidad. Quedo atento a sus preguntas a través de nuestros medios o canales de comunicación y les deseo que pasen un excelente día. Muchas gracias por su atención a todos y a todas, y en breve les voy a dar las indicaciones de los ejercicios relativos con este y otros temas más de nuestra próxima clase. Muchas gracias a todos y muy buen día.